Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de estudio de Metodología de la Investigación Social Institucional 2. En primer lugar, y antes de comenzar con los aspectos teóricos de la materia, quiero tomarme un minuto para agradecerles. Sabemos que a lo largo de las últimas semanas han tenido que adaptarse a una nueva modalidad de estudio y que han encontrado sus dificultades al hacerlo. Por eso les agradezco, por el esfuerzo, por el compromiso, y también los invito a que continuemos. Si hemos llegado hasta acá, ¿por qué no lo haríamos, no es cierto? Así que los invito a que continuemos. Quizás a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, a lo largo del próximo mes, vayamos encontrando las formas de adaptarnos de una mejor manera con esta modalidad virtual que tenemos. Ya no vamos a clases, ya no nos encontramos de forma presencial, pero seguimos estando de forma virtual, ¿sí? Así que les agradezco el compromiso, les agradezco siempre la buena voluntad de entregar las actividades propuestas. Bien, ahora con respecto a los contenidos teóricos de la materia, nosotros nos encontramos en metodología de la investigación, ¿no es cierto? Una de las palabras centrales, entonces, según el título de la materia, es justamente la investigación. Nosotros nos tendríamos que preguntar qué es investigar, ¿sí? Para saber qué es investigar, primero tenemos que partir del concepto de investigación, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de investigación? Nos referimos a un proceso en el cual una persona se plantea o se interesa por investigar justamente un problema, una problemática existente en un área determinada y con el fin de encontrar una respuesta a ese problema, ¿sí? Eso es básicamente la investigación. A eso refiere ese proceso entonces. La investigación, retomo una vez más, entonces es un proceso que intenta buscar resultados sobre una problemática existente en un área determinada, ¿no es cierto? ¿Por qué en un área determinada? Porque nosotros no podemos en una investigación retomar varias áreas temáticas. Cada investigación es singular y se ocupa de determinada área. Si nosotros quisiésemos saber cuestiones referidas a más áreas, tendríamos que hacer diversas investigaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que ser bien puntuales a la hora de investigar. Bien, la investigación entonces es ese proceso que les venía comentando. Dentro de una investigación, entonces, el investigador, justamente que va a ser esta persona que se va a interesar en buscar respuesta a la problemática, a una problemática puntual, ¿qué va a hacer? Una vez que tiene el problema, va a intentar analizarlo. ¿Cómo es esta cuestión de analizar el problema? Bueno, a partir de los siguientes ítems que tenemos aquí. En primer lugar, para analizar el problema, tenemos que identificar los elementos de ese problema, ¿sí? ¿A qué nos referimos con elementos? Nos referimos a objetivos, preguntas de investigación y justificación de la investigación. Entonces, cuando nosotros tenemos una investigación, partimos de una problemática, ¿no es cierto? Una problemática existente. A esa problemática nosotros tenemos que tratar de definir, y en esa problemática tenemos que tratar de definir cuáles son los objetivos que a nosotros nos motiva a investigar dicha problemática. ¿Qué nos mueve? ¿Hacia dónde queremos llegar o cuál es el lugar hacia donde apuntamos? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claros los objetivos, qué es lo que queremos lograr con esta investigación. También tenemos que tener muy claras las preguntas de investigación, es decir, tenemos que hacernos preguntas referidas al problema elegido, al problema que va a ser investigado, ¿sí? Todas esas preguntas obviamente tienen que ser acordes al área temática elegida y al problema de investigación. Y por otro lado, otro de los elementos es la justificación. Nosotros tenemos que saber o justificar, es decir, establecer el por qué vamos a realizar determinada investigación. La justificación nos va a servir para entonces explicar por qué vamos a hacer esta investigación. Estos elementos del problema, los objetivos, las preguntas y la justificación,
tienen que tener, como dice acá, una relación. No pueden ser elementos aislados. ¿Qué quiere decir que tengan relación? Que los objetivos concuerden con las preguntas y a su vez con la justificación. ¿Sí? Siempre todos estos tres elementos tienen que conducir hacia el mismo lugar. ¿Sí? No podemos irnos por las ramas con los objetivos y hacernos preguntas que no concuerdan mucho con la investigación y tampoco podemos justificar al azar, ¿sí? No. Tenemos que establecer una relación para que nuestra investigación justamente cobre o sea conducida por el camino correcto para lograr la respuesta que queremos como investigadores, ¿sí? Esa relación, para establecer esa relación de los elementos, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar datos, ¿sí? La búsqueda de datos es muy importante entonces también porque nos permite establecer más relaciones entre los objetivos, las preguntas y la justificación, ¿sí? Bien, una vez que nosotros tenemos los resultados de una investigación o que el investigador tiene los resultados de una investigación, si la explicación que se obtiene de esa respuesta es satisfactoria, el investigador intentará aplicarla a otros problemas similares, ¿sí? Entonces, los resultados de este problema puede ser que nos sirvan para explicar otros problemas. ¿Cómo se le llama a la explicación de varias problemáticas en el caso científico? Justamente se le llama generalizar o generalización. Recordemos que la generalización es una actividad importante porque los científicos buscan comprender el funcionamiento de amplios sectores de la realidad, no solo casos particulares, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos generalizar, vamos a ver en qué coincide una problemática con la otra para ver si esos resultados nos sirven para justamente, de nuevo, generalizar. Una vez que nosotros podemos generalizar con nuestros resultados, la investigación, este aspecto, de investigar nos va a permitir predecir algunas otras cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si determinadas problemáticas tienen los mismos patrones y pueden responder a la misma respuesta o pueden partir a partir de la generalización, nosotros vamos a poder predecir lo que puede llegar a ocurrir con esa problemática ante determinada circunstancia, ¿sí? Bien, por otro lado, tenemos que entender que la investigación no es un proceso lineal. ¿Qué quiere decir? Que no es que primero va un paso, después otro paso y después otro paso, sino que en una investigación siempre se vuelve sobre lo hecho, porque eso quiere decir que nosotros quizás tengamos que modificar algo. Puede ser que nosotros partamos de determinadas preguntas de investigación y que a lo largo del proceso nos vayamos encontrando con un montón de otras preguntas, ¿sí? O puede ser que también partamos de determinada afirmación y que a lo largo de la investigación nos demos cuenta de que podríamos haberlo hecho de otra manera, entonces tenemos que volver una y otra vez sobre lo hecho para que nuestra investigación pueda avanzar de una forma correcta, ¿sí? Esto quiere decir que una investigación no es un proceso lineal. Bien, quien vaya a investigar entonces primero debe tener idea de qué es lo que quiere conocer. Debe poder delimitar el área de investigación, esto es lo que le decía al principio. No puede ser que en una investigación nos ocupemos de varias áreas, sino que vamos a determinar una en específico. Tenemos que delimitar, ¿sí? Recortar. Y debemos determinar cuál es el problema entonces. Bien, entonces, y como les decía recién, tenemos que volver una y otra vez sobre nuestros pasos para ajustar la investigación, modificar su respuesta, obtener más datos o corregir los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Bien,
En lugar de pensar el proceso de investigación como algo lineal, sería más correcto verlo como una espiral. ¿A qué nos referimos como una espiral? A que todo el tiempo vamos volviendo, vamos yendo. En cambio, si fuese lineal, significa que nosotros avanzamos y no volvemos sobre lo hecho, ¿sí? Bien, en este primer video nosotros nos vamos a encargar solamente de estas cuestiones, ¿sí? A lo largo del próximo video o de los próximos encuentros virtuales nosotros iremos trabajando específicamente con el proceso de investigación. Iremos viendo cada una de sus partes, la cuestión de los temas, el tema general, el tema específico, objetivos, ¿sí? Lo importante es que nosotros partamos primero de la base de qué es investigar, de entonces entender qué es la investigación y ver en líneas generales esta serie de pasos. Bien, ustedes tienen para resolver una serie de actividades y tienen que hacerlas en función a la teoría dada, ¿sí? Y a la explicación que pueden obtener de aquí. En el punto número 1 tienen que responder qué es la investigación, ¿sí? En función de lo que hayan entendido en el video o de la teoría que ustedes tienen en la guía dada, ¿sí? En el punto número 2 tienen unas afirmaciones y tienen que seleccionar cuál es la correcta, A, B o C, ¿sí? Y luego tienen que explicar, como les decía al final de la explicación justamente, que tienen que explicar con sus palabras, perdón, por qué la investigación científica no es un proceso lineal. Y esto es justamente lo que veníamos hablando, ¿sí? De la cuestión del espiral, de que no es algo lineal, no volvemos sobre nuestros pasos en una investigación, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. En los próximos videos iremos avanzando con los contenidos y una vez más les agradezco el enorme esfuerzo que están haciendo. Cualquier duda, cualquier consulta pueden enviarla al mail que se encuentra al principio del cuadernillo, ¿sí? Hacer sus consultas. No tengan vergüenza, por favor. Y bueno, nada, iremos avanzando. Les mando un saludo muy grande y cuídense, quédense en sus casas.